Bakery. Nos acompaña el economista José Luis Tapia, él es director del Instituto de Libre Empresa. José Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Rubén. Muchísimas gracias por estar aquí en Altavoz en Monitor. José Luis, como sabe perfectamente, el INEI dio ya las cifras del PBI. ¿Qué te ameritan las cifras recientes dadas por el INEI respecto al crecimiento de la economía peruana? 3,9%. ¿No? ¿Estamos expectantes? ¿Es una cifra adecuada o todavía estamos tratando de salir de esta situación complicada en el país? Aparentemente hay una inflexión, había una tendencia hasta por lo menos octubre que era hacia la baja. Ajá. O sea, estaba por más o menos 3% como pico máximo, y ahora resulta que con estos dos últimos meses está más o menos 3,2, 3,3, o sea, hay una inflexión aparente, ¿no? Así es. O sea, vamos a ver qué es lo que sucede ahora en campaña en noviembre y diciembre, ¿no? Que ahí se reactiva un poco la demanda, ¿no? Pero el anualizado estamos hablando de una cifra de 3,3%. ¿Crees tú que en ese sentido podríamos alcanzar este estimado 3,1% que tiene el gobierno como cierre del crecimiento económico del país para este 2025? Yo esperaría hasta diciembre, no me atrevería. Tú sabes que los PBI salen más o menos en abril del próximo año, ¿no? Exacto. En diciembre se ve la campaña, se ve cuánto se activa ahora con esta nueva retiro, el octavo. Exacto. Más la gratis. Estamos más hablando del una, retiro de las AFP, sí, la gratificación y la CTS. Se juntan las tres y hay una tendencia siempre a gastar más, ¿no? Sin embargo, el gasto de las personas, de las familias, ¿estaría impulsando en parte este crecimiento económico? En parte sí, en parte no, porque la parte sí es que efectivamente se viene una, digamos, festividades especiales, pero en parte no, porque hay deudas que pagar. Hay mucha tarjeta de crédito que hay que pagar y eso es imposible que se materialice en compras nuevas. Y además en un contexto donde, como sabes, 4 bancos en el país dominan el sistema financiero, sí, y hacen lo que quieren con los usuarios. Eso es lo que dicen los expertos, porque te cobran muchísimo por los créditos que te dan y te pagan muy poquito por tus ahorros. Esto es así. ¿Esto es un abuso o no es un abuso? Es un abuso desde la ley misma, ¿no? De la ley 26.703, que es una ley proteccionista de los bancos, que ha estructurado un mercado de 4, que 75% es algo raro en el Perú y sobre todo en América Latina. Pues tú sabes que en Panamá hay 69 bancos, siendo una economía 4 veces más pequeña que la peruana y con 3 millones de habitantes, ¿no? Da una muestra de que hay apertura comercial y además apertura bancaria, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el Perú? ¿Por qué no se puede abrir la cancha a más jugadores para que más participantes puedan ingresar en este sistema financiero y de alguna manera pueda mover la aguja en beneficio de los usuarios, de los consumidores? Porque primero no hay partidos políticos que impulsen leyes que deroguen, porque acá se trata es de derogar ley, no crear más leyes. Okay. Y luego, una vez que tienes partidos políticos, mandan a sus representantes al Congreso expresando la voluntad popular y luego derogan las leyes, se abre la cancha, se hacen reformas liberales y ahí empieza el juego realmente, ¿no? Ajá. ¿Crees tú en todo caso que tenemos un Congreso que está dando leyes y leyes y leyes y muchas más leyes, de alguna manera también según los expertos, y el Consejo Fiscal horadando las cuentas fiscales en el país? Es un Congreso que da leyes, que no deroga leyes. Exactamente. Por ejemplo, las leyes contra el crimen, entre comillas, que benefician a los criminales y no de alguna manera los combate. Estamos mal de cabeza y eso es producto justamente de eso, ¿no? Que tú acabas de decir, es un Congreso que promulga casi todos los días leyes, más o menos dicen, no solamente hay que echarle la culpa al Congreso, también hay que echarle la culpa al Poder Ejecutivo, que legisla más o menos, dice cada norma cada 6 minutos. Una norma cada 6 minutos. Eso te lo dice el Observatorio Legislativo, claro, que hace seguimiento a todas estas leyes. De manera que el Legislativo y Ejecutivo son los primeros promulgadores de muchas leyes. Eso hay que acabar, ¿no? Y eso se acaba con política, como tú sabes. Definitivamente. Sin embargo, cuando hay leyes que son pro crimen, obviamente desincentiva la inversión. En el Perú necesitamos inversión para generar empleo, para acabar con la pobreza que tanto exigen los peruanos. Pero en ese sentido, cuando hay leyes que exoneran tributos, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Sí. Mira, eso se llama mercantilismo, esa es una palabra que se escucha mucho, pero realmente es un sistema de privilegios. Esto viene desde la colonia, o sea, no es algo novedoso acá en el Perú, porque desde que el virrey empezó a darle a sus amigos las rutas comerciales, previamente todo pactado con ellos,
ya heredamos las leyes de Indias y de ahí el Perú entró en una fase que ya tú sabes que es complicadísima, ¿no? 78 años, Claro. con 77 presidentes, algo parecido a lo último que está ocurriendo en el Perú. Entonces no debe ser una novedad que esto lo estemos viendo, ¿no? Ahora en esta época, porque esto pertenece todo a una historia del Perú y que lo que se necesita es hacer un giro de timón de 180 grados, ¿no? Creando, ¿Por dónde por ejemplo, debería ir ese giro de timón? A ver, cuéntanos. no, un poco. abriendo los mercados, como tú bien has señalado, Exacto. ¿no? Abriendo los mercados, reduciendo el tamaño del Estado, la permisología, los trámites, los permisos, todo lo que impida que el emprendedor pueda abrir su negocio sin mayor problema, Exacto. bajar los impuestos que son 35, dejar con uno solo. Pero Por hay ejemplo, que rediseñar el tamaño del Por Estado, ejemplo, ¿no? el sector agroexportador en buena hora, ¿no? Que tenga ese beneficio, esa reducción tributaria de impuesto a la renta del 30 al 15% según la ley dada, llamada ley Klimper. El Congreso lo dio y además el Ejecutivo le dio la luz verde. En buena hora por ellos, que siguen ganando dinero, pero no pasa lo mismo en los diferentes sectores. Exacto. ¿Qué crees tú que debe ocurrir en ese sentido? Mira, hay una corriente a favor de las zonas económicas especiales, ¿no? Así es. Bueno, el Perú tiene que ser una zona especial, Completa. justamente completa, porque no puede ser que solamente un grupo de empresarios sean los únicos ganadores de este tipo de economía de mercado, social de mercado, A y ver, el resto del Perú no. Si las empresas agroexportadoras han recibido este beneficio hace muchísimo tiempo, casi 30 años, y además han podido exportar, para eso el Perú ha tenido que invertir en negociaciones comerciales internacionales, en dotar de agua en sectores eriazos, por ejemplo. Obviamente el Perú ha invertido, el Estado ha invertido para que un sector importante se beneficie. En buena hora, porque genera también riqueza, genera empleo, pero no es lo mismo en los diferentes sectores del país. Eso tiene que hacerse, eso se llama principio de igualdad ante la ley. Todos debemos ser tratados de igual manera, no puede ser un negocio de tipo agroexportador Así el es. único que sea, mientras el resto del país paga completo sus impuestos, ¿no? Ajá. Entonces tenemos que abrir ese mercado, eso se llama reformas liberales. Luego hay que reducir el tamaño del Estado, hay que hacer reforma en lo educativo, la salud, las pensiones. Luego regresar al patrón oro, fíjate esto es lo que estoy diciendo. Volver al patrón oro. Al volver al patrón oro, ¿Por qué? asociarnos con China, con todos los países que están comprando mucho oro. Porque La el India, patrón, por ejemplo, ¿no? Claro, el patrón oro significa que la gente pueda retirar su dinero en oro. O Ajá. sea, la moneda de oro, no de cobre. Que como es el ahora. metal de refugio, que además está Claro. por $4.000, más de $4.000 la onza. Hace un ratito dijiste por qué los bancos pagan tan poco, ¿no? Exacto. Claro, si tuviéramos en oro, ni siquiera lo tendríamos en los bancos, lo tendríamos en una caja fuerte en la casa porque eso se valorizaría solito, ¿no? Como tú sabes, un gramito de oro son $150. Exacto. Entonces, solito se valoriza. Pero no es anacrónico volver al patrón oro, pues esto ya se dejó de utilizar como sistema. No, eso se dejó de utilizar a propósito para que los gobiernos tuvieran esa liberalidad de imprimir billetes y monedas a como le dé la gana. Por ¿Qué es eso lo que tenemos hace la Estados inflación. Unidos? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Mira, por yo he ejemplo? hecho un cálculo entre 1821 y 1921, la inflación causada por los bancos privados, porque la aparición de los bancos centrales era para reemplazar a la banca privada que era causante de la inflación. Así es. Y desde 1922, en que aparece el Banco Central, hasta 2022 son 100 años, 100 años, 100 años, ¿ah? Sale 158% en el primer periodo sin Banco Central de inflación, 158% en 100 años de inflación. Así es. Luego agarras 1922 hasta el 2022, son 100 años. Y la inflación acumulada en esos 100 años desde la aparición del Banco Central es 2.2 billones de % de inflación. Increíble. Claro, sobre todo en el periodo de García donde se exponencia pues el porcentaje, ¿no? Y entonces ahí demuestra pues de que los bancos centrales no han sido una buena solución. Los bancos centrales no han sido una buena solución, pero nosotros, por ejemplo, ensalzamos, relievamos, le damos valor a la gestión de Velarde, de Julio Velarde, al frente del Banco Central de Reserva. ¿Crees tú que hizo lo propio efectivamente para lograr, digamos, ese beneficio, en todo caso, que lo podamos ensalzar continuamente a Julio Velarde como titular del BCR? Mira, el señor Velarde, todos le demos respeto por todo lo que ha hecho, sin embargo él manejó un monopolio emisor de dinero, ¿no? Artículo 83 de la Constitución, y en su periodo de gestión desde el 2006 hasta el año pasado ha acumulado más o menos cerca del 91% de pérdida de poder adquisitivo de un peruano promedio. O A sea, ver, ¿es responsable de la pérdida de poder adquisitivo de los peruanos? Sí,
porque él... Julio Velarde es sí, de responsable 16, claro. de que los peruanos hayamos perdido, digamos, poder adquisitivo. Exactamente, porque si tú agarras todas las inflaciones desde que él entró, desde que él es presidente, 2006, 2007, son 18 años, 19 años, a 2% de tasa anual acumulada, te sale, con los IPC, nada más agarras el IPC del 2006 de septiembre y lo comparas contra el de diciembre, si quieres, del año pasado. Te van a cuestionar, te van a decir comunista. No, si los comunistas justamente quieren los bancos centrales, eso está en el manifiesto comunista, en el punto 5 del manifiesto. Pero estás cuestionando a Julio Velarde, a quienes dicen, caramba, es el mejor titular del BCR. Yo le cambiaría el titular, Ajá. es el presidente que menos daño nos hizo con el Banco Central. Ok. O sea, el Banco Central es el causante del problema, no es el señor Velarde. ¿Ah? Pero sea, él lo dirige, ¿no? Él lo dirige como otros también, pero él es el que menos daños ha causado a los bolsillos de los peruanos. Estamos con José Luis Tapia, economista, director del Instituto de Libre Empresa. Vamos a hacer una pausa en altavoz, en monitor, regresamos de inmediato. Estamos de vuelta en altavoz, en monitor. Gracias por estar sintonizándonos todos los días. 7 en punto de la mañana, a las 7 en punto. Nuevamente lo vuelvo a decir, en monitor, en altavoz, en Tribu Televisión y en Movistar. Estamos acompañados del economista José Luis Tapia. Él es director del Instituto de Libre Empresa. Es un punto importante lo señalado en el bloque anterior, digamos, el trabajo del Banco Central de Reserva. Obviamente necesitamos un Banco Central de Reserva sólido, que sea autónomo y que obviamente tenga una figura especial, importante, que le dé esa tranquilidad que los agentes económicos esperan. ¿Cómo ves tú la evolución, en todo caso, el futuro del Banco Central de Reserva en un momento cuando Julio Velarde tenga que dejar el cargo? Va a ser bien difícil la transición. Me imagino que a la gente no la convencerá mucho el que entre porque obviamente no tiene todavía los pergaminos para mostrar. Y eso significa de que podemos arrastrar 3 variables, ¿no?, que siempre maneja el Banco Central: el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés. Okay. Esas variables habría que ver cómo se comportan de aquí para adelante. José Geri, el presidente de Transición y Reconciliación, le ha pedido justamente a Julio Velarde quedarse por 5 años más. Esa es la idea, que se quede. Esa es la idea, que se quede. ¿Sería lo óptimo que se quede? Se quede, ¿no? Pero digo, es una transición porque tampoco lo podemos tener siempre al señor Velarde, ¿no? O sea, es un señor ya de edad y además tenemos que pensar en que no puede ser él la institución. La institución tiene que poner sucesores para que no se complique al momento de cambiar a un presidente. La institución es el Banco Central de Reserva, la institución no es Julio Velarde. No es Julio Velarde, Okay. porque él es el administrador de los recursos del Banco Central. El Banco Central tiene que cuidar su credibilidad. Tú sabes que como no hay patrón oro, no hay oro detrás, nada lo respalda, lo único que lo respalda es el logo que dice Banco Central de Reserva. Exacto. Y eso se ha construido sobre la base del señor Velarde, así que si se va él, la marca personal se puede ir con él. Así y eso es lo que queremos evitar, ¿no? José Luis Tapia, ¿y por qué el Perú no crece a tasas por encima de 6% si el precio del cobre está muy alto, si el precio del oro está por encima de los $4.000 la onza, por ejemplo? En momentos muy similares, con un poquito menos de precio de ambos metales, el Perú crecía por encima de 5, 6, 7%. ¿Qué está pasando? Sucede por 2 cosas, porque la economía está frenada, porque tenemos un Estado que está encima de los hombros de las empresas, ¿Ya? y 2, que no tenemos la gasolina para hacer andar el carro, que viene a ser la inversión privada. Entonces tenemos 2 problemas ahí, tenemos que sacarnos al Estado sobre nuestros hombros, significa hay que adelgazarlo, hay que hacer reformas ahí,
y por el otro lado atraer la inversión privada, y eso se hace abriendo la cancha, bajando impuestos y todo eso. Sacarle la grasa, digamos, al Estado, ¿de qué depende? Obviamente de decisión política fuerte, firme. Es correcto. Por ejemplo, aminorar ministerios. Hacer lo que se llama traslado de las funciones estatales al sector privado. Ajá. No es juntar simplemente oficinas, Ok. porque yo puedo tener las mismas funciones del Estado pero en pocas cabezas, lo cual significaría que el presidente se sienta con 6 ministros y ya no con 19, Ok. lo cual no va a cambiar mucho. Al contrario, lo que trata de hacer el Estado a través de esas juntas de las oficinas es tratar de ser eficiente el estatismo, y Ok. el estatismo no es eficiente por naturaleza, Ok. lo cual es una pérdida de tiempo, ahí se pierde recursos, etc. Entonces lo que hay que hacer es adelgazar al Estado en el sentido de todas las funciones que no sean las políticas son justicia, seguridad y obras de infraestructura. ¿Qué es lo que el Estado debería hacer? Así debería con fuerza. hacerlo y concentrarse ahí, que es lo que ha descuidado, y hacer otras cosas, aparte de eso, ¿no? Hacer cumplir la ley y todo eso. Pero el resto de las funciones, eso es lo que tú decías, 180 grados, es pasarlo al sector privado, o sea, incluya la educación, la salud, el deporte, la cultura, todos los ministerios hay que pasarlo, hay que trasladarlo todo, para que la gente pueda tener más dinero en el bolsillo y pueda comer mejor, ¿no? Es una posición liberal muy extrema. ¿Crees tú que efectivamente esto podría ocurrir en el corto y mediano plazo? Estamos hablando además de un próximo cambio de gobierno. Mira, lo extremo ha sido lo que hemos llegado hasta ahora. Justamente el tener 19 ministerios ha sido lo más extremo posible, por eso tenemos eso que tú señalas. Muchísimo ¿Por qué no dinero, crecemos, ¿no? Claro. ¿Por qué no crecemos a 7 con los precios del cobre y precio del oro disparados? Porque tenemos a un Estado que se ha ido al extremo de hacerlo tan pesado que ya ni los emprendedores quieren ser formales. Entonces tenemos economías ilegales, Exacto. tenemos tal ley ilegal y todo eso, ¿no? José Luis, y en el caso de las inversiones, por ejemplo, es importante apostar por un país que le dé las facilidades para aquellas personas, empresas transnacionales que puedan venir al país y en buena hora, ¿no? No claro. importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, que venga de cualquier lugar del mundo con la finalidad de invertir, generar empleo, generar obviamente trabajo que los peruanos demandan y aminorar obviamente el hambre, aminorar la pobreza. ¿Por qué no se están dando estas condiciones para que el inversionista nos vea elegibles, que seamos un país elegible? Porque ve que cambiamos presidente como si cambiáramos de ropa, ¿no? O sea, Son cada varios, año ¿no? estamos viendo cómo se inestabiliza la política de una manera tan fácil, de un momento a otro cambian a un presidente. Entonces, los inversionistas pues miren, dicen, ay, no vaya a ser que cambie a la autoridad y me cambie las reglas de juego, mejor me espero, vamos a ver qué pasa el 2026. Se frena la inversión. Entonces, lo peor para un inversionista es la incertidumbre, ni siquiera es el riesgo, porque el riesgo uno lo puede asumir de diferentes maneras. Se a través gestiona del el precio. riesgo, obviamente. Sí, pero La la incertidumbre incertidumbre mata. detiene, te paraliza. Entonces ahora en un Perú que tenemos así con presidentes que cambian y que es muy personalista, muy presidencialista en ese aspecto, entonces se aguantan, dicen, no, mejor hay que esperar hasta que las cosas se estabilicen. Ahora, para evitar todo eso hay que hacer reformas, reforma política, Claro, sobre claro. todo hacer reforma del Ministerio Público, Poder Judicial, el mismo Poder Ejecutivo, hay que achicarlo. Y además otras reformas en la parte educativa, salud. Entonces, cuando tú tienes así un país donde abre la cancha para que vengan a invertir con una estabilidad en las reglas de juego y además con un presidente bastante sólido, entonces vienen las inversiones en bastante cantidad. Y no solamente seguridad política, sino también seguridad institucional. Vemos a un Ministerio Público con decisiones, idas y vueltas, si entra o no entra la fiscal de la Nación, si sale o no sale. Entonces, esas complicaciones, obviamente el inversionista lo ve con mucho recelo y dice, caramba, yo freno inversión. Claro, porque ahí hay derechos incluso de seres humanos, libertad, propiedad, eso puede ser confiscado, te meten a la cárcel. Entonces, ¿cómo va a ser muy atractivo un país con esas condiciones Así es. donde tú no estás Así seguro si no vaya a ser que cometas un pequeño error y te acusen por alguna Así es. razón y te quitan tu fábrica y tu negocio, ¿no? Las elecciones políticas, como sabes, el proselitismo se va a intensificar pronto. Se requiere obviamente un nuevo presidente. El que tenemos es de transición. Llegó José Gerí de una manera que él ni lo pensaba. Sí es. Pero, ¿a qué avisoras tú en ese sentido? ¿Cómo va a funcionar la economía en pleno proceso de elecciones? Va a entrar en una zona de turbulencia. Turbulencia. Sí, porque van a soltar pues cada uno sus expectativas de ser presidente, y esto va a ser el populismo de siempre,
como por ejemplo subir el sueldo mínimo. Eso va a ser, creo que, una de las medidas. ¿Esta turbulencia aminorará el crecimiento de la economía del Perú? ¿Lo ralentizará? Sí, claro, la incertidumbre, ¿no? Exacto. O sea, desde enero va a empezar a frenarse un poco la economía, esperar a ver qué pasa en abril, y luego de abril ya se sabrá qué va a pasar ahora en junio, si es que hay segunda vuelta, ¿no? Ajá. En ese sentido, las propuestas económicas de los partidos políticos serán necesarias, interesantes, pero además hay quienes señalan que los planes de gobierno podrían ser muy parecidos de estos candidatos. Sin embargo, lo importante es saber quiénes van a estar al frente del Banco Central de Reserva, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otros ministerios estratégicos. ¿Cómo vamos en esa dirección? Muy mal. Yo no creo que los programas de gobierno tengan que parecerse, tienen que ser diametralmente opuestos, porque es como que te pongan sobre el buffet la misma comida, o sea, chifa, 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 ¿qué opciones tiene para comer? ¿No? En cambio, si hubiese pues de todo, ¿no? Hubiese de extrema derecha, extrema izquierda, que se debata, se saquen el alma ahí, y que los programas de gobierno se puedan exponer de una manera abierta, libre, para que la ciudadanía vea, ¿no? Y qué van a hacer con su futuro. Sería interesante ver pues casos extremos, ¿no? De derecha extrema, como dicen algunos, y otro derecha izquierda extrema, ¿no? A ver cómo hacen el diálogo al medio, ¿no? ¿Tú catalogas a Rafael López Aliaga como un liberal, como una persona de derecha? No, yo creo que el señor López Aliaga está intentando ser diferente con la misma receta de siempre. O sea, hace cambios de palabras. Por ejemplo, dice, reforma el Estado. Yo entiendo reforma como reducción de las funciones, no de los ministerios. Pero habló de confiscar, por ejemplo, a las mineras en su momento, en un discurso. Ah, sí. Y él habla también igual con los bancos, que le va a quitar a los bancos, así. O sea, creo que está jugando un poco para las galerías, ¿no? No es muy responsable. Pero lo concreto es que sí, la gente percibe abuso del sistema financiero. Eso sí es cierto, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces, ¿tú crees que en esa línea, si es que Rafael López Aliaga va por esa dirección, estaría captando mayor atención, mayores votos de los peruanos? Pero que diga que va a derogar la ley de bancos, eso le va a asustar a los banqueros. Y ahí quisiera ver al señor López Aliaga que sienta la presión de los banqueros, de los 4 bancos, a través, seguro, de manera indirecta, a través, no sé, la prensa o los bots o los troles que lo van a golpear duro. Y ahí sí se sentirá él, a ver, con la capacidad de poder torear ese tremendo vendaval que va a recibir, porque los bancos son poderosos en el país, además tienen empresas que tienen conexiones con ellos, proveedores. Entonces, yo me imagino que si él tiene la solvencia económica, como dice serlo, podría afrontar una campaña interesante, ¿no? Pero que habla, que diga que va a derogar la ley de bancos. Ese es el principal temor de los bancos. Efectivamente. Estamos en Altavoz en Monitor, estamos conversando con José Luis Tapia, economista, director del Instituto de Libre Empresa. José Luis, me preguntan si va a haber un clima turbulento en la economía peruana en elecciones, ¿qué deberían hacer las familias para guarecerse? Bien, lo primero que tiene que hacer ahora que va a recibir su platita ahora en diciembre, guárdenla, porque de aquí hasta abril es posible que el tipo de cambio pueda fluctuar, pueda subir, y sube también el precio del pollo, el precio de la carne, el precio de la leche, el precio del azúcar, porque todo está indexado al tipo de cambio. Es decir, ¿no? una buena recomendación es que la gente, las familias puedan ahorrar los pocos excedentes que tienen. Sí, por lo menos si recibe 100, que se gaste pues unos 40, deje 60, ¿no? Y si no puede ya 50-50, pero que no se gaste todo el dinero. No le va a ir bien a la economía de aquí hasta abril, mejor que guarde un poquito y se espere, ¿no? Y las personas que van a recibir, por ejemplo, sus CTS en noviembre, ya lo han recibido. Sí. Las personas que van a retirar su AFP, por ejemplo, que estamos en un proceso de retiro, ¿qué deberían hacer con su dinero? Matar deudas, inmediatamente, apenas reciba, trate de... Las más caras. Las más caras, las que le están ahorita ahorcando aquí y que se le va mucho el dinero en pagar deudas, o sea, que trate de matar, y no que trabaje con los mínimos, ¿no? Eso de pagar mínimo, no. No, que imposible. Trate de pagar lo máximo posible hasta donde dé, y así se alivie un poco de las presiones y todo eso, que es feo que le vayan a toque en la puerta, que usted tiene que pagar, y eso le va a malograr su Navidad. Pero se tiene que priorizar, obviamente, salud y educación. Sí, eso es siempre así. Vivienda. Sí, o sea, lo que se llama los costos operativos o el capital de trabajo, que debería ser para los negocios, igual para las personas debería ser. Ni la luz, ni el agua, ni el teléfono, eso tienes que dejar de pagar, eso sí. Efectivamente. Y después claro, la deuda, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, José Luis Tapia, por estar en Altavoz en Monitor. Antes de irnos, es importante tu despedida de las audiencias que te están viendo y escuchando.
Sí, muchas gracias Rumi por la oportunidad. Decirle nada más que nuestro instituto está organizando un seminario sobre liberalismo para candidatos políticos. Ajá, ¿cuándo es esto? Esto es la próxima semana, el sábado en la tarde, eso de 5 a 7, para los que estén postulando, para que le ven el debate, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Qué deben hacer entonces las personas que están interesadas en este foro? Que vayan a la página web de nosotros que se llama Instituto de Libre Empresa. Ok. Ahí lo pueden tipear en Google y ahí inmediatamente sale ahí liberalismoclásico.com, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, José Luis, por estar en gracias. Altavoz. Muchísimas gracias por estar conectado, gracias por sintonizarnos también. Estuvimos con José Luis Tapia, economista, director del Instituto de Libre Empresa.